Les saludo, amado hermano en el Señor, esperando que se encuentre bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día continuaremos, hermanos, con una serie de estudios bíblicos que comencé en el mes de abril. Esta serie se llama Enfoque en la enseñanza bíblica. El video de hoy será el cuarto de esta serie, donde nosotros tratábamos de estudiar los pasajes que la palabra nos hablan del estudio de la palabra, del cómo nosotros debemos enfocarnos de una forma sana y darle prioridad al estudio de la palabra. Pondremos en pausa la serie de estudios acerca de la Trinidad, acerca de la doctrina de Dios que estoy compartiendo también en paralelo a esto, el cual continuaremos, si Dios quiere, en el próximo estudio que me toca compartir, para seguir estudiando, volver a estudiar retomar este enfoque que es tan necesario para la iglesia en estos tiempos y siempre. Enfoque en la enseñanza bíblica. En los primeros 3 estudios de esta serie, que están publicados hace tiempo ya, que usted puede verlo, están en el canal de YouTube, voy a dejarlo en la descripción también de este video, estudiamos el conocido pasaje de 2 de Timoteo 3:16 y 17, donde vimos que la palabra nos insta a estudiarla toda, porque toda ella fue inspirada por Dios para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para mostrarnos aquello en lo que debemos cambiar para poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, hombres perfectos en Él. Recordando que en la Biblia perfecto se refiere a algo que es lo que debe ser completamente, algo completo. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser hombres completos para su servicio, ya mujeres completas, y para llegar a esto es necesario que nosotros podamos estudiar toda la escritura, porque toda ella fue inspirada por Dios para transformarnos en eso que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces veíamos en ese estudio que es necesario que nosotros estemos examinándonos en nuestra forma de relacionarnos con Dios, que veamos si estamos estudiando la palabra tanto como debemos, que veamos si la palabra está actuando en nuestras vidas según lo que Dios quiso que ella actuase en nuestras vidas. Porque Dios, según ese pasaje, ¿cierto?, inspiró la palabra para que fuera útil para corregirnos. Estamos siendo corregidos, estamos siendo arguidos, redarguidos, o sea, se nos está mostrando que estamos en error, se nos está mostrando cuál es el camino que debemos seguir, estamos siendo transformados, porque para eso es la palabra, para eso es la escritura. Que nuestra mentalidad, que nuestros valores, que nuestra forma de vernos a nosotros mismos, que nuestra forma de ver a Dios, sobre todo, que de nuestra forma de ver a nuestro prójimo, cambie para adaptarse a lo que Dios ha revelado es el fin de la palabra, para llegar a ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra, o hombres y mujeres perfectos, porque Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. Eso es algo que está en su corazón y para eso nos está transformando el Señor, para su gloria. La palabra dice que cuando nosotros hagamos estas buenas obras, Dios será glorificado porque otros verán a Dios actuando. Entonces, la idea, hermanos, de esta serie de estudios es ver qué dice la palabra misma acerca del estudio de la Biblia, acerca de la enseñanza bíblica, para poder ir corrigiendo nuestra forma de relacionarnos con Dios por medio de la palabra y también dándole el lugar que tiene que tener en nuestra vida en Cristo. Esta serie de estudios, hermanos, también se caracteriza porque los videos son más cortos de lo habitual, ¿ya? La idea es que dure entre 10 y 20 minutos, que no pase de eso, y enfocarnos en estudiar pasajes bíblicos, ¿sí? No son estudios temáticos como los estudios, por ejemplo, de la doctrina de Dios, donde decimos ya, vamos a hablar, por ejemplo, sobre el atributo de la santidad, y vemos muchos versículos que hablan sobre la santidad. En este caso no es así, en este caso nos enfocamos en un pasaje y tratamos de profundizar un poco en lo que quiso decir el autor, inspirado por Dios, para que nosotros aprendiéramos lo que Él quiere sobre cómo deberíamos ver, cómo deberíamos relacionarnos con la palabra de Dios. Entonces, teniendo eso claro, hermanos, vamos a comenzar el estudio de hoy, que se va a enfocar en estudiar 2 Timoteo 2:15 y 16, pasaje que también es muy conocido, que está aquí, cierto, al ladito, que dice, en la versión Reina Valera del 60, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Entonces vamos a ver un poco el contexto, ¿cierto?, de Segunda de Timoteo. Esto es algo que ya creo que he compartido muchas veces, pero es necesario siempre tenerlo claro cuando estudiamos cualquier pasaje de una carta de Pablo o de cualquier libro de la Biblia, el contexto. Esta es la última carta de que Pablo escribe. Pablo escribió muchas cartas a diferentes iglesias y algunas de ellas están en el canon bíblico, ¿cierto? Son parte de la Biblia. Y esta es la última que él escribe. ¿A quién se la escribe? A su querido Timoteo. Es la segunda carta que le escribe a Timoteo, quien era muy cercano a Pablo. Timoteo era un varón de Dios, un hombre que ya tenía experiencia, que era joven en comparación a Pablo, pero que ya era un hombre adulto, que había junto a Pablo servido, que había sido discipulado por Pablo, había estado trabajando en iglesias difíciles y hoy día estaba trabajando en una iglesia probablemente en Éfeso, donde estaba liderando y habían bastantes problemas. Entonces era necesario para Pablo darle las últimas palabras, sus últimos consejos. Pablo escribe desde la cárcel, sabiendo que ya está próximo a morir. Pablo fue condenado en Roma en esta segunda vez que está en la cárcel, ¿cierto?, a la muerte, y estos son los últimos consejos que él les deja. Pues eso le da un valor muy, muy fuerte, muy rico a los consejos que Pablo da en esta carta a Timoteo. Es de confianza y le escribe las cosas que son importantes para él, con las que Timoteo tiene que tener cuidado. Y dentro de ese contexto está segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 16. Los últimos consejos que le está dando Pablo a Timoteo. Y acá le hace dos llamados, ¿sí? Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es algo que tú tienes que hacer, Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y también tienes que hacer esto, evitar profanas y vanas palabrerías. Si se fijan, uno es positivo, algo que él tiene que buscar hacer, y el otro es algo negativo, algo que él no tiene que hacer. Tiene que evitar caer en estas cosas. Vamos a ver el primero. Procura con diligencia. Esto significa apresúrate, hazlo pronto, esfuérzate. Esto que estoy poniendo acá, hermanos, son como es traducido en otras versiones de la Biblia. Siempre es muy útil tener otras versiones a la mano para poder comparar cómo se traducen, ya con un lenguaje un poco más actualizado. Hoy día en nuestro español chileno no se habla de procurar ni tampoco se habla en general de diligencia, ¿cierto? Pero sí se puede decir apresúrate, apúrate, esfuérzate, haz lo que sea posible. Haz todo lo necesario para lograr aquello que quieres lograr. En este caso Pablo le está diciendo, esto procúralo, con mucho esfuerzo, haz todo lo que esté en tu mano para lograr esto que te estoy pidiendo ahora. ¿Y qué es esto? El presentarse ante Dios. Procura con diligencia ir ante Dios, esfuérzate, haz todo lo que sea necesario para presentarte ante Dios y salir aprobado. La palabra acá tiene que ver con algo que pasa la prueba, así como cuando algo se ve de qué calidad es, ¿sí? Y acá es Dios el que tiene que dar el voto y decir, este trabajo está bien hecho para mí, esta obra está bien hecha para mí, porque está hablando, ¿cierto?, de que él tiene que presentarse a Dios como un obrero, ¿sí? En todo el contexto acá de 2 Timoteo 2, Pablo está hablando de la obra, del ministerio que tiene que llevar a cabo Timoteo, que es compartir la palabra, que es llevar a la iglesia a Cristo, llevar Cristo a la iglesia, el evangelio. Entonces, lo que le dice Pablo a Timoteo es que él tiene que hacer todo lo que esté en su mano para presentarse ante Dios como un obrero que sea aprobado por Dios, ¿sí? Y esto es un llamado súper fuerte, súper desafiante. Lo que le está diciendo Pablo es que Timoteo tiene que estar claro que el que lo va a aprobar en su obra va a ser Dios. Dios es el jefe. Dios es el que se encarga de definir si lo que uno está haciendo para él está bien o no está bien, le honra o no le honra. Entonces Pablo tiene esto claro y le dice, tú tienes que preocuparte de eso, es algo que a ti te toca hacer. Preocúpate por eso, esfuérzate por eso, haz lo que sea necesario para que puedas ser y presentarte ante Dios como un obrero aprobado. La palabra obrero tiene que ver con alguien que se esfuerza, con alguien que trabaja. No es alguien que se queda quieto y eso va a llegar de la nada, ¿cierto? El poder presentarse a Dios aprobado es algo por lo que Timoteo tiene que esforzarse, y ese también es el llamado a nosotros. Nosotros no podemos conformarnos. El llamado para nosotros no es a quedarnos quietos esperando que las cosas cambien en nosotros, porque acá está hablando de Timoteo. Tú tienes que presentarte ante Dios aprobado y tienes que hacer lo que esté en tu mano, porque va a llegar el día en que nosotros sí o sí nos vamos a presentar ante Dios y vamos a ir ante Él como obreros suyos, porque todos nosotros somos llamados a ser siervos suyos, siervos de Dios, y vamos a estar ante Él. ¿Y cómo vamos a presentarnos? Entonces acá Pablo le dice, preocúpate de esto, esfuérzate en esto, haz lo que sea necesario para que cuando llegue el momento de presentarte ante Dios tú seas aprobado, seas un obrero aprobado, alguien que no tiene de qué avergonzarse.
En el contexto, en el versículo anterior, el siguiente lo leímos, Pablo está hablando de que había ciertas acciones, ciertas conductas que llevaban a la gente a alejarse de Dios, que era todo lo contrario de lo que quería un obrero de Dios, alguien que está dedicado a servir a Dios. Lo que debería querer, lo que debería buscar, ¿cierto?, es que la gente conozca a Dios, que la gente se acerque a Dios más. Pero estas personas que estaban teniendo ciertas conductas, que estaban discutiendo, que estaban... miro hacia el lado porque tengo la Biblia ya. Contiendas sobre palabras, palabrerías, conversaciones que alejaban a la gente de Dios. Estas personas estaban teniendo este tipo de conducta y la gente, en vez de acercarse más a Dios, se alejaba. Y era todo lo contrario a lo que se esperaba que un obrero de Dios hiciera. Entonces Pablo le dice: preséntate ante Dios como un obrero aprobado. Esfuérzate, haz lo que sea necesario para que tú, cuando llegue el momento de presentarte ante Dios, no te avergüences. No digas: sí, en realidad estuve metido en todas estas discusiones, que en vez de llevar a la gente a acercarse a Cristo, lo único que hicieron fue alejarlas. Alejarlas de Él, alejarlas del Evangelio, alejarlas de la paz con Dios. Procura con diligencia usar bien la palabra de verdad. Entonces tenemos a estas otras personas que discutían sobre palabras vanas, sobre cosas profanas, tenían discusiones que alejaban a la gente de Dios. Entonces Pablo dice: no hagas eso, sino haz esto. ¿Qué cosa? Usa bien la palabra de verdad. Haz lo que esté en tus manos para presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y otras versiones lo dicen así: un obrero aprobado que interpreta rectamente la palabra de Dios. Un obrero, eso es la Biblia al día, ¿ya?, como un fiel distribuidor de la palabra de Dios, como un experto en el manejo de la palabra de Dios, como alguien que traza correctamente la palabra de Dios, alguien que enseña correctamente la palabra de Dios. Si se fijan, estas palabras son bastante distintas unas de otras. Interpretar correctamente, un fiel distribuidor, un experto en el manejo, alguien que traza correctamente, que en la Biblia textual, ¿cierto?, lo más textual si se tradujera, y la lenguaje sencillo, alguien que enseña correctamente, porque hay tantos sentidos como un poco diferentes unos de otros y todos relacionados con la palabra, porque la palabra acá que se traduce a usar bien o trazar es una palabra que significa cortar. Ya en el griego que se utilizaba para muchas cosas que tenían que ver con algo que se podía hacer bien. Por ejemplo, se usaba para las personas que tenían que cortar rocas para armar un edificio, y las rocas se tenían que cortar de tal forma que unas a otras se pudieran ir uniendo perfectamente para armar un edificio. Sí, obviamente en ese tiempo no tenía la tecnología que tienen hoy día. Entonces habían personas que eran expertas en el manejo de las herramientas para poder cortar las rocas, para armar un puente, por ejemplo, para armar un camino. Era un trabajo que había que hacerlo con fuerza, pero con cuidado. La misma palabra se usaba para hacer los surcos rectos, ¿cierto?, para el sembradío. La misma palabra se usaba para trazar un camino en medio de un campo, ¿cierto?, un camino que tenía que seguir una línea recta. La misma palabra se usaba para cortar la comida, para cortar la carne, para cortar el pan y luego repartirlo, ¿sí?, o para cortar, por ejemplo, la tela. Y dependiendo de diferentes comentaristas que usted pueda revisar, o a ver que unos piensan que el sentido es uno o es el otro, pero en todos los casos se maneja la idea por detrás, ¿cierto?, de esta palabra, de alguien que tiene buen uso de una herramienta para poder cortar y repartir y hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Que en cada caso es algo distinto. La idea de este texto entonces finalmente es usar bien la palabra de verdad para buscar el beneficio que tiene que llevar la palabra. ¿Por qué la palabra fue dada a nosotros? Para revelarnos a Dios. Para revelarnos a Dios, para que las personas puedan conocer a Dios. Para eso nos fue dada la palabra, para que nosotros lo conociéramos y para que otros pudieran conocer a Dios. Nosotros predicamos la palabra porque por la palabra, por el oír la palabra viene la fe, ¿cierto? La fe después, por el oír la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Cristo hay vida. Entonces, cuando nosotros manejamos bien la palabra, lo que va a producir eso va a ser beneficio para la vida del oyente, cuando el oyente obviamente tenga un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra, ¿cierto? La parábola del sembrador nos muestra claramente que el sembrador fue a sembrar la palabra, ¿sí? Y habían diferentes corazones, ¿cierto? Pero acá no fue culpa del sembrador que la semilla no diera fruto o no creciera, ¿cierto?, en 3 de los tipos de corazones de la parábola del sembrador. No fue culpa del sembrador, el sembrador compartió, repartió la semilla como correspondía. En este caso lo que se nos llama a hacer es nosotros trazar bien la palabra, cortar bien la palabra, interpretarla bien, entenderla bien, explicarla bien, enseñarla bien para que se logre el beneficio del hermano, de la hermana,
mi beneficio personal, el beneficio del que no oye, el que no ha conocido a Cristo y que está recién oyendo de Él. Si nosotros podemos entender el Evangelio y podemos compartirlo de una forma clara, eso va a ser para beneficio de otros. Eso es usar bien la palabra, es para lo que fue dado. Es la espada del Espíritu dada por Dios. El Espíritu Santo la utiliza para transformarnos a nosotros, y para transformar a los que no conocen a Cristo, y para transformar a cada uno de los hijos de Dios que escuchan la palabra. Eso es usar bien la palabra. Usar bien la palabra significa entenderla de tal forma que podemos aplicarla a nuestras vidas y que podemos ayudar a otros a aplicarla en sus vidas para su beneficio. Entonces, ¿qué pasaba con estos otros grupos de los que estaban peleando por cosas secundarias? Lo que hacían era todo lo contrario, alejaban al oyente de Dios. Y en el caso del versículo que viene después, el versículo 16, lo que dice es que no solamente alejaban a la gente de Dios, sino que lo acercaban cada vez más a la impiedad. Y se usa una palabra parecida, que es que les conducían más y más a la impiedad con las discusiones que tenían. Y la impiedad es todo lo contrario de la piedad, y la piedad es devoción a Dios. Entonces la impiedad es todo lo contrario a ser devoto a Dios. Se alejaban de Dios estas personas por estas discusiones. Entonces, ¿qué tipo de obrero estoy siendo yo? Estoy siendo un obrero que usa bien la palabra de verdad para su propio beneficio y también para el beneficio de otros, que crecen en conocimiento de Dios y en acercarse más a Él, al Dios de la palabra. ¿O soy alguien que por mis acciones, por mis actitudes, por mis discusiones, por mis prioridades, estoy alejando a los oyentes de Dios, estoy alejándolos y llevándolos más a alejarse a ellos mismos de Dios y conduciéndolos a la impiedad? Es importante que nosotros podamos usar bien la palabra de verdad. Eso significa interpretarla bien, conocerla bien, exponerla bien, y acá creo que me faltó, aplicarla bien, para beneficio de mi hermano, para mi beneficio personal, para honrar a Dios como en su palabra ha sido revelado para nosotros. Usar bien la palabra de verdad. Ese es el tema de hoy día, hermanos. El tema de este estudio, este corto estudio. Enfoquémonos en la enseñanza bíblica, usar bien la palabra de verdad para que mi hermano, para que la persona que no conoce a Dios pueda conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, para que nosotros podamos crecer en santidad según lo que la palabra nos indica, crecer en el conocimiento de Dios según lo que la palabra nos indica. Y si nosotros crecemos en el conocimiento del amor de Dios, vamos a crecer en adoración, vamos a crecer en servicio, vamos a crecer en buenas obras, porque el Señor mismo nos va a mostrar que eso es lo que debemos hacer. Nuestra parte es usar bien la palabra de verdad. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, no poco, con diligencia hazlo. Haz todo lo que sea necesario para que tú te puedas presentar ante Dios como un obrero aprobado, que pasa la prueba, que usa bien la palabra de verdad. Y evita aquellas cosas que alejan a los oyentes de Dios, que alejan a las personas de la palabra, que los llevan más y más a la impiedad. Entonces nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo. Estamos creciendo en poder conocer mejor la palabra, porque esto es un esfuerzo. Está hablando de un obrero. Esfuérzate en esto, sé diligente, no es algo que pasa de la nada. Un obrero es alguien que se esfuerza. Alguien que tira pala es un obrero, alguien que siembra es un obrero. Es una palabra que se utiliza para trabajos que son fuertes, que no son cosas que salen naturalmente, que uno está sentado ahí y aparecen de la nada, no. El obrero es alguien que trabaja, que se dedica a trabajar con esfuerzo para obtener el fruto de su trabajo. Y a veces puede pasar que nosotros nos quedemos conformes con lo que ya sabemos, con lo que ya conocemos. El llamado de Dios para nosotros es esforzarnos para conocer, para poder usar mejor la palabra de Dios. No conformarnos, hermanos. Hay mucho más de Dios para nosotros en su palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pongámonos en esta imagen de un obrero que se encarga de juntar las piedras, ¿cierto? Cortar las piedras para armar el puente. Usando bien esa herramienta que le fue entregada, él va cortando con todo el cuidado que puede. Y cuando llega el momento de armar el puente no se puede armar porque están mal cortadas esas piedras, están mal cortadas esas rocas. El puente se cae, no hay puente. Ese es un obrero que tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Se avergüenza de su trabajo. Hizo el trabajo tan mal que no pudo lograr para lo que fue
hecho ese trabajo. Que Dios nos ayude a nosotros usar bien la palabra de verdad, cuando tengamos que trazar la palabra, cuando tengamos que cortarla para sacar esa roca que tiene que estar ahí. Para mi hermano, para su puente, podamos entregarle la roca que corresponde para que pueda armar su puente, para que podamos armar un puente que lleve a la gente a Cristo, ¿sí? Toda la gloria a Dios por su gracia. Por pura gracia nosotros nos podemos acercar a Él, hermanos, por pura gracia. Igual quiero dejar claro esto para terminar. Acá no estamos hablando de salvación, ¿sí? Acá no estamos hablando de salvación, la salvación es por pura gracia, por medio de la fe. Estamos hablando acerca del servicio que nosotros como obreros podemos presentarle a Él, y también para beneficio de otros, de los que conocen a Cristo, nuestros hermanos, y de los que no conocen a Cristo. El llamado es que nosotros podamos usar bien la palabra de verdad para ser obreros que hacen su trabajo como corresponde, que no tienen por qué avergonzarse. Por la gracia de Dios podemos crecer en esto. ¿Cómo crezco yo para poder usar bien la palabra de verdad? Estudiando, dedicando tiempo, orando, pidiéndole a Dios la guía, participando en los estudios bíblicos, preguntando, leyendo, escuchando buenos estudios bíblicos de otros pastores, de otros hermanos que hoy día, gracias a Dios, hay disponibles. Así que hay tiempo, y si no hay tiempo, procuremos con diligencia, esforcémonos para hacernos el tiempo para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga mucho, espero verle pronto, estamos terminando la cuarentena, espero verle muy pronto, que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.